Buenos días, triadictos. Estás escuchando el episodio 75 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, Edu Vera de Motivacional.es y un servidor Seba Abril de hilandofino.net. Así que, sin dar más vueltas, paso a saludar a Edu. Edu, buenos días, ¿qué pasa, tío? Hola Sebas, bueno, esta es la misma introducción de siempre, no hemos modificado nada, es para darnos con un hacha en la cabeza, ¿eh? Sí, espero que la gente que nos esté escuchando nos dé collejas al respecto. Pero, Nada, tío, ha sido culpa mía. Me mandaste el audio y lo he dejado, no te he pasado nada tampoco de mi opinión y esta mañana no era cuestión de hacerla deprisa y corriendo, así que el siguiente episodio. Que la peña sepa que el audio está pasado para tenerlo grabado, está escrito aquí, pero no hemos tenido tiempo y bueno, pues al final siempre la misma salida y ya está. Pero no preocuparos que está en camino, se está horneando, solo que tardamos un poquito más. Pues sí, tío, bueno, tampoco. Lo importante es que lo vamos a suplir, esa penalización la vamos a suplir con un buen episodio, pienso yo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿cómo ha ido tu fin de semana? Ni te acordarás ya, porque estamos... ¿El mío? Sí. A ver, el sábado... el sábado estuve en Corbera, en el campeonato regional Ay, verdad, joder. de duatlón escolar, con los chavales de la escuela y con los centros de aquí, gente que no está haciendo tanto duatlón y triatlón y bueno, van a hacer esa prueba que es campeonato escolar, va más asociada con el deporte escolar más que a nivel federativo y nada, muy bien, estuvimos allí un día de calor tremendo y la verdad que genial. Y bueno, ya el domingo estuve en la playa. La verdad que este fin de semana he entrenado poco. Es verdad que me dijiste que estabas visualizando la salida del triatlón de Orihuela. Sí, el cual no voy a poder hacer, pero bueno, no pasa nada. Estuve allí viendo la salida del triatlón de Orihuela y recordando cuando corrí ese triatlón. Está chulo, bueno, está chulo. ¿Tú qué? Pues ¿Cómo te ha ido? yo el sábado hicimos una multitransición muy, muy chula con muchos deportistas míos. Todos los que no corrían la media al día siguiente y todos los que no preparan media distancia, que tampoco eran intensidades muy altas y tampoco les interesaba ir a meterse fuego cuando tienen el media distancia de Orihuela o el siguiente de Lorca que están preparando. Y bien, nos la pasamos pipa. Yo me dejé las zapatillas, así que me tuvieron que ceder. Un deportista mío me tuvo que ceder sus zapatillas porque no se encontraba muy bien y entonces me dijo, venga, pues te las dejo, hago solo 2 series, tal. Y bueno, bastante bien y demás. Y bueno, y decir que en el duatlón escolar que estuviste había un stand de mi hija vendiendo pulseras. ¿Ah, sí? No lo vi, Hostia, no, lo ni vi, lo tío. viste. No sé, es que eres un empanado, hostia. Ni lo vi, tío. Yo voy por allí con mi cámara, volví para otro y ni me di cuenta, tío. Pues, dije que iba a ir, pero al final yo pensaba que era por la tarde porque soy así también de empanado. Y claro, organicé todo el triatlón, la multitransición, tal. Y claro, tenía ahí casi 20 deportistas para decirles, no, ahora por la tarde. Te me iban a decir todo, ¿pero dónde vas? Entonces dije, no puedo ir a ayudar, lo sentía Claro. mucho, pero bueno. Tampoco era una cosa que tendría que estar el padre, sino es una asociación y ya está, ¿vale? Sí. Muy bien. No, pues no lo sabía, tío. Bueno, tío, cuéntanos tío. qué tenemos por aquí hoy. Pues hoy tenemos una entrevista a un dietista nutricionista, concretamente a Carlos Contreras, del Instituto, bueno, de la Clínica Innova y, bueno, también es profesor en la universidad. Bueno, ahora se presentará él en la entrevista. Y nada, creo que un ámbito de nuestro deporte que no hemos tocado hasta ahora o lo hemos tocado de puntillas, puesto que nosotros no somos especialistas en este campo. Y lo mejor es que hable de esa temática una persona que sea especialista y que esté puesta en el tema. Y bueno, y Carlos ha demostrado y tú ya me lo dijiste antes, que así es, ¿no? Sí, Carlos, para mí, bueno, yo ya lo he dicho en los primeros podcasts, creo que hablamos sobre algo de nutrición no, de nutrición no, pero qué pensamientos tenemos sobre nutricionistas, y yo dije 2, y uno era Carlos, porque para mí es, espectacular, una persona que se implica mucho en la nutrición, en el deportista, lo lleva todo muy, muy, muy talibán, muy, muy, muy fino, entonces eso hace que el deportista al final rinda bastante bien dentro de su nivel.
Y nada, pues que sepa la gente que vamos a tener 2 partes de entrevista porque es larga y así pues no se hace tan larga, también tan pesada a la hora de escuchar y ya está, ¿vale? Sí, realmente la entrevista dura, creo que era 1 hora y bueno, tocamos diferentes temas, temas que están candentes hoy día en el mundo de la nutrición, como por ejemplo la periodización del carbohidrato, hablamos también de suplementación, hablamos de los ayunos intermitentes, cuál es su visión, para qué tipo de personas cree Carlos que es más interesante incluir y en qué personas no. En definitiva, pues hablamos de una serie de temas que están en boca de todo el mundo, de todo deportista hoy día y bueno, y él nos va a dar su visión profesional de todos esos temas. Correcto. Venga, muy bien. Venga, pues dejamos la entrevista. Bueno, hoy tenemos una entrevista con una persona especialista en nutrición, es Carlos Contreras. Gracias a Santi Lietor que nos ha hecho la gestión para poder tener aquí sentado en la mesa con Sebas y conmigo. Así que vamos a dar paso a Carlos, que se presente, a los que no los conozcáis, a los que lo conozcáis, pues bueno, pues que lo tengáis un poquito más en vuestro anal, ¿vale? Muy buenas, Carlos. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno. Hola. Bueno, preséntate un poquito, que te conozca la gente. Vale, pues soy Carlos Contreras, soy dietista nutricionista en Innova Instituto de Salud y Deporte, profesor asociado en nutrición deportiva en la Universidad Católica. Soy miembro del grupo de nutrición deportiva de la Sociedad Española de Medicina Deportiva y luego básicamente hago vida clínica con un número de deportistas bastante amplio. Muy bien, pues bueno, lo bueno que tiene Carlos Carlos era la primera persona que viene a tratar dentro del podcast la nutrición deportiva y era algo que teníamos ya muchas ganas de traer aquí porque yo creo que dentro del mundo de la nutrición dentro del mundo del deporte y del triatlón es donde más dudas hay, donde más mitos se generan, pienso yo. Entonces nada, pues creo que va a ser una entrevista súper interesante y nada, si te parece Edu, empezamos ya, ¿no? Sí, como sabéis, nosotros intentamos hacer una batería de preguntas y al final, pues sí, intentamos que sea lo más coloquial posible. Carlos nos contestará dentro de su ámbito y bueno, al final intentaremos hacer aquí una conversación a 3, como siempre hacemos, ¿vale? Venga, genial, tío. Pues si quieres empieza tú, que lo tienes ahí a tu derecha. Venga, muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, hemos desglosado la batería de test para que vayáis entrando dentro de cada pregunta que tenemos, ¿vale? Lo primero que vamos a empezar a hablar es de las ayudas ergogénicas, ¿ok? Y la primera pregunta es que si crees que es fundamental el uso de complejos vitamínicos en deportistas y en qué tipos de deportistas lo verías fundamental. Pues a ver, pienso justo lo contrario, es decir, que los suplementos vitamínicos no son fundamentales en el 99% de los deportistas, ¿vale? A ver, normalmente estos suplementos dietéticos se toman sin ningún tipo de evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es o bien acudir a un nutricionista que te haga una encuesta nutricional y que te diga, oye, tengo la duda o pienso que vas a tener una deficiencia específica, y luego hacer un análisis. Y entonces, en el momento que tú tienes una prueba analítica, entonces sí puedes suplementar, pero con un nutriente específico. Correcto. ¿Vale? Por ejemplo, sería fundamental en deportistas veganos con la vitamina B12. Ese sería el gran ejemplo de suplementación. Entonces, ¿qué sucede? Pues básicamente lo tomamos sin evidencia, por lo que estamos tirando el dinero. Se suele tomar por si acaso, por conseguir mayor nivel de salud, que son así como especie de mitos que existen. Pero luego también hay un problema. Y es que primero, según las dosis, algunos pueden ser perjudiciales para la salud. Por ejemplo, es muy típico tomar 1 gramo de vitamina C. ¿Y qué sucede? Que no es que no tenga un efecto prooxidante, es antioxidante, perdón, es que tiene un efecto prooxidante. Es perjudicial para la salud. Y luego también la última evidencia o los últimos artículos están dejando muy claro que no debemos evitar 100% la oxidación, ¿vale? Cuando yo entreno, genero un pequeño estrés, de manera que si tomo muchos antioxidantes, bloqueo las adaptaciones al entrenamiento. Correcto. Y está un efecto rebote, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, digamos que sí.
En lo que no hay que automedicarse. Si lo ponemos así como una palabra, no es medicamento, pero sí, no te tienes que tomar nada si no Claro, te lo... eso en condiciones normales. Luego te puedes encontrar deportistas que no entrenan durante la semana y que el sábado hacen 100 kilómetros. Entonces, claro, en esa gente que no está adaptada a entrenar, sí podrían ser útiles. Sería como un protector ante la situación que se va a producir. De estrés. De estrés Sí, oxidativo. un poco aquí es que la gente, yo creo que mata mosca a cañonazos, ¿no? Un poco se automedican con complejos vitamínicos por si acaso, ¿no? Y con el por si acaso, pues ya con eso Sí. lo hacen todo. Y no, pues lo que tú has dicho. Lo que has comentado de que sería que cuando tomamos vitamina C para buscando ese efecto antioxidante, eso te refiere a que generamos justo lo contrario, ¿no? Porque nosotros buscamos un estrés en el organismo, ¿no? Y generamos justo el efecto contrario, ¿no? ¿Sería eso? Sí, a ver, normalmente es que la gente piensa que tiene una deficiencia de vitamina C. Entonces, más o menos necesitamos entre 160 a 200 miligramos. Con eso estamos totalmente cubiertos, que es muy fácil de conseguir con comida. Entonces, ¿qué sucede cuando metemos mayores dosis? Que nosotros lo consumimos y hasta que se excreta, porque realmente no se almacena, ahí va generando estrés oxidativo en muchas estructuras, ¿vale? Y eso es hay una reacción que se llama reacción de Fenton, que la potencia que genera radicales libres. Vale. Y eso es algo que se sabe hace muchísimos años, pero que no llega esa información a la población. Vale. Pasa lo mismo con la vitamina E o suplementarte con hierro si no tienes anemia ferropénica, que es algo también es que si muy Si habitual. tú vendes eso, no compras, al final compras Claro, vitamínico. Entonces, es que, bueno... La gente tiene que tener en cuenta que el marketing en esto, los artículos dicen que es un mercado de 38,5 millones de dólares. Claro. Vale, entonces la información que llega está muy secada. Correcto. Vale, pues Muy bien, si Sebas. os parece pasamos a la siguiente pregunta, que bueno, no dejamos la ayuda ergogénica, sino que vamos a hablar ahora de los recuperadores, de los típicos recuperadores de hidratos de carbono y proteína. ¿Los recomendaría? Sí, no, y luego para deportistas de larga o de corta, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Vale, a ver, el tema de recuperadores, hay varios en el mercado, ¿vale? Tenemos la típica proteína pura y dura, que sería la whey, tenemos concentrados, isolatados y tenemos los hidrolizados, y luego ya tenemos los recovery, ¿vale? Que serían mezclas de hidratos y mezclas de hidrato con proteína, ¿de acuerdo? Entonces, yo no me suelo fijar en si son deportistas de larga o de corta duración, sino en el tipo de deporte que va a realizar, ya sea competitivo o de entrenamiento, y entonces voy eligiendo uno u otro, ¿vale? El tema es que normalmente en nivel bajo o nivel medio, con la alimentación es muy fácil la recuperación, muy sencilla. Ya cuando nos movemos en niveles intermedio altos, ahí lo que gana es sutilidad. Claro. Por ejemplo, si yo cojo y voy a entrenar y no me puedo llevar un queso batido o un yogur griego al entrenamiento, mi cuerpo no diferencia entre estos aminoácidos vienen de la proteína y son geniales y estos vienen del yogur y no son tan geniales. La cuestión es que si yo acabo de entrenar y no como, tengo un balance energético negativo y un balance proteico negativo, pero si como dentro de 2 horas, eso llega dentro de 5. ¿Vale? Entonces esa fase de lo que sería un ayuno entre comillas, a corto y largo plazo puede ser problemático. ¿Vale? Entonces ahí las proteínas, los recuperadores o cualquier alimento gana mucha funcionalidad. ¿Vale? Vale, podríamos... Porque es inmediato, ¿no? ¿Verdad? Porque es claro. más inmediato que lo que hagas. Sí, por ejemplo, mira, hay un fallo muy típico en la gente. Yo como y entreno a las 8, pero desde que como hasta que entreno a las 8 no como absolutamente nada. En esa gente es súper útil porque ya vienes con un balance energético negativo que encima potencias con el entrenamiento, que encima voy a comer poquito porque quiero adelgazar. Entonces al final si tú ahí metes un batido, estupendo. Pero no porque sea batido, sino porque lo estás haciendo muy mal de base. Vale. Pero estás hablando del batido post el entrenamiento. Podríamos decir, o podríamos afirmar por lo que has dicho, que una persona que entrene, no sé, un deportista de nivel bajo medio, que entrene unas 9 horas a la semana, por ejemplo, yo es que se lo recomiendo a mis deportistas, que no necesitan tomar nada, simplemente con la alimentación están cubiertos de vitaminas, como hablo anteriormente, y de hidratos de carbono y de proteínas, si hacen las cosas medianamente bien, evidentemente.
Claro, ese es el Yo tema. creo que esa recomendación podría ser válida, ¿no? Por lo que estás comentando. Sí, porque realmente si yo tengo un proceso de recuperación de 20 horas, es que es súper sencillo. Otra cosa distinta es que tú me dijeras que he hecho un entrenamiento muy, muy intenso por la tarde y que por la mañana voy a tener una tirada muy larga. Claro. Entonces ahí, pues a lo mejor No da tiempo. no te puedo meter 5 gramos de hidrato en la cena y antes de dormir. Entonces ahí el suplemento lo que hace es suplementar, lo que hace es complementar algo que es difícil hacer de base. Pero la gran mayoría de gente no necesita suplementación, casi de ningún tipo, ¿eh? Vale. Perfecto. Lo que pasa es eso vende O sea, poco. no, está claro. Claro. Está claro. Volvemos Obviamente. a las vitaminas, claro, es que esto es así. Vale. Bueno, pues si quieres seguimos, Sí, Sebas. dale. Vale, los que te conocemos y además llevar deportistas nuestros, como es en mi caso, sabemos que piensas de los tricarbs, ¿vale? Háblanos un poco de su uso y por qué no usas otro tipo de bebida isotónica. Vale. A ver, el tema de los tricar es como dar un punto de calidad, ¿vale? A la hora de consumir hidratos de carbono. ¿Por qué serían interesantes? Porque básicamente, como llevan diferentes hidratos de carbono, no llegan a saturar lo que serían los transportadores del intestino, ¿vale? Es más fácil absorberlos. De manera que el riesgo de problemas gastrointestinales, por ejemplo, una diarrea que te puede dar cuando metes mucho hidrato de carbono y no lo absorbes, con eso lo reducimos bastante. Entonces, cuando estamos hablando que tenemos que meter dosis elevadas, la probabilidad de problemas gastrointestinales es mucho más bajo con este tipo de suplementos. Ahora, si yo voy a tomar 30 gramos por hora en un entrenamiento de 2 horas, pues es muy probable que con un gel normalillo que lleve solo glucosa vas a funcionar perfectamente, o con azucarillos de estos, no recuerdo cómo se llaman, de la azucarera, creo recordar. Con eso yo tengo ahí mis 20 gramos de hidrato y los absorbo perfectamente. Entonces, pero ya cuando nos hablamos de tiradas bastante largas, que quiero forzar ciertos consumos, que quiero entrenar a nivel gastrointestinal, se nota mucho la diferencia. Claro, porque aquí estamos hablando de tomar a lo mejor 70, 80, 90 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿no? A ver, incluso con 60 puede haber problemas. Vale, pensad que las recomendaciones que se dan se hacen en estudios en laboratorio, humedad relativa constante, la temperatura suave. Entonces, cuando estás en 45-60 gramos, la población general, deportista, ¿vale? Incluso nivel medio alto, intermedio, un poquito alto, suele tener problemas con consumos superiores a 45. Vale. ¿Vale? Y piensa que también que si yo quiero entrenar algo, tengo que contar con la parte de bicicleta, que ahí tengo que meter más de lo que metería que luego en carrera, porque si meto mucho en carrera puedo dar problemas gastrointestinales. Sí, claro. Entonces mucho de forzar. Vale, perfecto. Y esta bebida, yo es que esto me interesa bastante, porque tengo mucha gente que siempre me pregunta y muchas veces soy un mar de dudas. Estas bebidas, los tricarbs estos, tienen dos tipos de hidrato de carbono, ¿no? Por así decirlo. Y es por eso por lo que se pueden tomar mayores cantidades de hidrato de carbono por hora, ¿no? Porque vienen por dos vías diferentes, ¿no? Sí, normalmente se hacen mezclas de 3 hidratos de carbono, ¿vale? Entonces se busca uno que sea muy simple, que serían los monosacáridos, que es la glucosa. Luego te meten uno que sería disacárido, que serían 2 monosacáridos, por ejemplo, glucosa y fructosa. Ahora se está poniendo muy de moda la palatinosa. Y luego tenemos la maltodextrina principalmente. Que serían 3, que es muy compleja, ¿no? Y entonces como que la glucosa llega muy rápido, la palatinosa llega un poquito más lento y la maltodextrina tarda más en llegar, ¿vale? De manera que absorbo más hidrato de carbono durante mucho tiempo, ¿vale? Porque al final el rendimiento correlaciona con lo que yo absorbo, no con lo que yo ingiero. Genial, súper interesante. ¿Vale? Entonces son bastante interesantes, encima pueden llevar aminoácidos ramificados. Y luego estos tipos también, yo estuve tomando y también tenía taurina Sí. y tenía un excitante y me los quité porque los entrenamientos por las tardes me costaba mucho dormir. Claro. Algunos llevan, por eso es muy importante ver el etiquetado. Claro, es que llevaba taurina y cafeína, claro, te ponía como una moto. La taurina en principio la dan porque estimula la insulina, pero realmente durante el ejercicio la insulina está bloqueada. Entonces sería un poco, a no ser que lleve cafeína, claro. Entonces con la taurina sí elevo el efecto de la cafeína. Vale.
Es como los Red Bull y todo eso. Sí, sí. Correcto. Que al final son bombas. Muy bien. Sí, bueno, son bombas. Pues bueno, vamos, Seba, vamos a sigue. pasar a la siguiente pregunta. Bueno, entendemos que será esencial cuadrar las semanas de entrenamiento con la alimentación. A la hora de preparar una dieta para un deportista, ¿qué tienes más en cuenta? ¿El volumen, la intensidad o piensas que son ambos importantes a la hora de preparar ese plan nutricional? A la hora de planificar a un deportista, cualquier cosa es importante, ¿vale? Entonces, intensidades, volúmenes... Yo normalmente esto lo explico de forma muy simplista en consulta, porque la gente piensa que la nutrición deportiva es magia, que es mucho más complejo de lo que realmente es. Entonces, yo, por ejemplo, con mi coche voy a Valencia y gasto medio depósito, pero si me voy a Barcelona voy a gastar un depósito entero. Pero es que si quiero llegar a Valencia en la mitad de tiempo de lo que suelo, 1 hora y 10 o por ahí, al final gasto un depósito. Claro. Entonces, el deportista es exactamente igual. Todo va por intensidades, todo va por volúmenes, todo va por un montón de elementos que pueden afectar al rendimiento del deportista. Entonces, con los hidratos o con la dieta funcionamos un poquito igual. Vale. Sí, un ejemplo perfecto. Yo creo que se entiende Claro, hay que bastante tener en bien. cuenta ambas Hay que variables. tener Claro. todo. Sí, Claro, yo al final soy un poco como el hombre que tiene una gasolinera y además tiene la parte de mecánica. Entonces, si vas muy lejos, te echo mucha más gasolina, y si has roto mucho tejido muscular o las ruedas las has lijado bastante, te cambio las ruedas, que sería eso. Sí, sí. Entonces funcionamos un poco así, que el trabajo del dietista nutricionista enfocado a la parte Muy deportiva. buen ejemplo, la verdad. Muy bien. La verdad, perfecto. Muy bien. Seguimos hablando un poquito de entrenamiento. El entrenamiento en ayunas, hay mucha gente a favor de este tipo de estrategias, sobre todo en el campo del fitness. ¿Crees que es una buena idea integrarlo en la preparación para deportistas de resistencia, en este caso triatletas? Lo primero que habría que hacer es tener en cuenta si buscamos una cuestión estética o estamos buscando rendimiento, ¿vale? Entonces, el problema del entrenamiento en ayunas es que ya hace que tenga una baja disponibilidad de energía, ¿vale? Y eso es un elemento clave actualmente en el rendimiento. ¿Qué sucede? Pues que yo, por ejemplo, sería la última opción que emplearía si quiero potenciar ciertas vías, ¿vale? Por ejemplo, la quema de grasas. Eso, si la gente quiere leer, es un concepto que se llama el entrenar bajo, competir alto, train low, compete high, ¿vale? Entonces, yo sería la cuarta opción que elegiría, pero normalmente el deportista en general es la primera elección. Es la más fácil. Sí, es súper fácil, no hay que hacer Claro. nada. Entonces, tienen que tener en cuenta la gente que hay opciones, por ejemplo, yo hago un desayuno más rico en proteínas y en grasas, evito los hidratos de carbono, entreno en baja disponibilidad, pero ya no voy con un déficit calórico muy fuerte que voy a potenciar encima con el entrenamiento. Correcto. ¿Vale? Porque eso a corto plazo, vale, pierdes peso, consigues alguna mejora a nivel metabólico, que eso es cierto. Con solo 5 días ya se sabe que hay mejoras, yo que sé, de transportadores de membrana de ácido graso, pero en medio y largo plazo tiene las patas muy cortas, ¿vale? Porque es fisiología pura y dura. Entonces, ¿qué pasa a medio y largo plazo? Que digamos que hay una gran pérdida de masa muscular, que al final eso va a hacer que de primeras pierdas peso, pero lo que sucede cuando pierdes músculo es que necesitas menos calorías. Claro. Entonces, si mantienes tu patrón de calorías, transformas el peso, bueno, lo que pierdes de músculo lo ganas en grasa. Claro. Y te quedas con el mismo peso. Entonces la gente como que tiene una situación así de bastante estrés, como si es que entreno en ayunas, como poco hidrato de carbono, como muy poco, y no pierdo peso. Y eso es lo que se ve a nivel clínico. Claro, al reducir masa muscular, reduce el metabolismo basal, ¿no? ¿Te refieres? Y entonces al final... Claro. Vale. Pero bueno, Y al final... y claro, en un deporte de resistencia... encima. todo el tema Claro. este del entrenamiento en ayunas y todo esto que está ahora tan de moda,
Yo la gente a mis deportistas y cuando nosotros siempre estamos estableciendo debates de estos cuando estamos en bici y al final es una herramienta, ¿no? Realmente el entrenamiento en ayunas, a lo mejor Claro. en pretemporada te puede ayudar o por ejemplo yo muchas veces salgo en ayunas, muchísimas veces, pero porque entreno temprano, entonces claro, si voy a hacer un rodaje pues no desayuno, simplemente salgo a rodar, pero lo que yo creo que la gente tiene Claro, que tener en cuenta... hace un rodaje. Claro. Pero con intensidad, la Exacto. intensidad es lo que te marca si tienes que desayunar. El otro día... La gente tiene que pensar... Sí. Carlos ha dicho una cosa que me ha interesado mucho, cuando dice que puedes comer proteína y algo de grasas, pero luego tú puedes hacer una bicicleta o un trabajo con muy baja intensidad porque no tienes gasto de hidrato de carbono, pero no vas vacío de alimento al organismo, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sería la clave, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que buscamos es mejorar y entonces si te estancas en ese ámbito, intentar afinar, como dice Carlos, pierdes músculo y al final es como estás en un bucle que no quieres entrar y al final baja el rendimiento. Sí, claro, que la gente... Eso, al final es lo que tú dices. Es una herramienta que bien utilizada puede tener ciertas mejoras. Pero lo que pasa es que normalmente, si tú tienes mucha experiencia, tienes mucha flexibilidad metabólica, en ti te puede venir bien, pero en gente que a lo mejor tiene un nivel bajo, de golpe y porrazo, ya se está recomendando entrenamiento en ayunas en todo el mundo... al final es un estrés más, ¿no? Para el organismo, pienso yo. Realmente, una persona que está empezando a entrenar, ya el propio entrenamiento le causa un estrés, pues encima de todo meter un entrenamiento en ayunas y todavía lo está estresando más realmente. Vale. Claro. Además, yo he leído que nunca se hace bien, porque creo que hay que hacer un entreno de ayunas de un horario, es decir, unas 24 horas creo que es, o 12 horas largas. 12 horas. Claro, si tú has cenado a las 10 y sales en bici a las 7 de la mañana, pues a lo mejor no te da tiempo a hacer el ayuno de verdad, ¿no? Sí, porque al final porque mucha gente entonces, pues la gente se también toma un café, no lo sabe hacer. Un café con leche, se toma un café con leche con azúcar y encima de todo con leche condensada y has roto el ayuno y te crees que sale en ayuno, entonces ya lo has roto. Ya rompe el ayuno. Claro, esto al final hay que aplicarlo bien. Es que hay mucha... Claro. Al final muchas veces las justificaciones fisiológicas no se trasladan muy bien a la clínica. ¿Vale? Sí. Eso es importante Luego, tenerlo en cuenta. una cosa más sobre el entrenamiento en ayunas. Yo he estado leyendo bastante sobre todo esto y además, más allá de los beneficios en cuanto a que podría tener en cuanto a la quema de grasa y todo lo que has comentado, también tiene beneficios, ¿no? En cuanto a la autofagia y todo este tipo de cosas, ¿no? Habéis leído algo de eso, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la autofagia la podemos conseguir de otras formas también. Vale. Hasta donde yo he leído. Vale, entonces muchas veces digamos que con el propio ejercicio ya estamos generando como una fase de hambre o de ayuno. Sí. Vale, entonces, como tú has dicho antes, si le metes encima el ayuno le genera mucho más estrés al que no está adaptado. Claro. Entonces, por ejemplo, a nivel clínico, ¿cómo lo haría yo? Pues básicamente un entrenamiento de una tirada de 2 horitas a un nivel regenerativo algo suave, yo probaría. Pues realmente tú consigues una flexibilidad metabólica en ese deportista. ¿Vale? Pero el problema es que la gente sale los sábados a hacer la tirada en ayunas o en baja disponibilidad y no mete nada de hidratos en un entrenamiento de 3 horas. Y tú, imagínate en ese entrenamiento tú salir 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 en ayunas, desayunar y luego hacer una tirada de 2 horas más. ¿Lo ves más factible si haces una tirada de 3 horas y media? Ponte. ¿Cómo? Haces un entrenamiento de 3 horas y media un sábado, ¿vale? La primera hora y media en ayunas, desayunar. Eso es lo que hacen los... yo, bueno, por lo menos lo he visto en los profesionales. A un profesional que salen en ayunas, desayunan, por ejemplo, en librilla, como casi todos, y a partir de ahí empezamos a entrenar. Claro, si realmente la intensidad es muy baja. Claro, porque va rodando suave, calentando. Pero sé que el problema es que al final la gente piensa en quemar grasa durante el ejercicio y hace ayuno para un entrenamiento muy intenso. Claro, hay que centrarse más en que nos quedan 22 horas todavía para quemar grasa. Claro. Entonces hay que intentarlo entrenar con calidad o utilizar esta herramienta cuando realmente puede ser útil. Esa sería mi visión. Lo que pasa es que nos movemos siempre en extremos. Sí. Claro. Cierto. Como casi todo. Cierto, y hay muchos grises, es verdad. Venga, vamos, Edu, seguimos. Claro. Hay muchos dependes. Sí. Claro. Bueno, te toca a ti, ¿no? Sí, me toca a mí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con otro... Seguimos hablando de nutrición. ¿Qué cantidad de hidratos de carbono recomendarías a tus deportistas? Bueno, ya en este caso a todos los oyentes de Triatlón y otras drogas, por hora en competiciones.
Vale, en competición. A ver, normalmente las recomendaciones se hacen por duración, ¿vale? Entonces, tenemos unos valores de referencia, por ejemplo, 1 a 2 horas metemos 30 gramos, si nos vamos a 2-3 horas nos vamos a 60 gramos, y luego si la competición es superior a 3 horas, 2 horas y media, 3, ya intentamos acercarnos a 90, ¿vale? Lo que pasa que dependiendo de intensidades de esas horas, estas cantidades fijas pueden variar muchísimo, ¿vale? Luego, normalmente las dosis de 60-90 que he comentado antes son un poquito problemáticas, ¿vale? Muy importante el tema del entrenamiento de los consumos y tener en cuenta que dentro de la competición, pues en agua no vamos a tomar nada, en bicicleta tengo que consumir para compensar lo que no quiero meter en carrera, ¿vale? Entonces la recomendación dentro de una competición varía bastante. Y a lo mejor te mueves en 0 gramos en agua o metes un gel previo a la salida y ya estás metiendo ahí un poquito. En bicicleta te puedes ir a 60, 75 si te lo toleras muy bien. El ideal sería 90. Y luego en carrera a pie 40 o por ahí bien entrenado, ¿vale? Porque a nivel digestivo es problemático. Pero ya te digo que tiene mucha horquilla. Vale, también depende si quieres quedar el primero o quieres disfrutar la prueba. Claro. Y por ejemplo, una prueba de ultrafondo, de trail, que desde el minuto 1 puedes comer, ¿recomendaríais empezar a comer en la primera hora ya? Normalmente sí, lo recomiendo. Vale. También depende un poco del perfil, pero la semana previa o el día previo se puede hacer ciertas técnicas que ya me da una horquilla para relajarme un poquito a nivel de consumo en prueba y entonces intento establecer como unos mínimos, ¿vale? Sí. En pruebas como el Ironman, puedes tomarte un gel antes de meterte al agua y luego gente que puede nadar en 1 hora 10, 1 hora cuarto, 1 hora 20, ¿recomendarías tomártelo antes de subirte a la bicicleta? ¿Otro gel o otra? ¿No? Ya me esperaría. ¿Te esperarías encima de la bicicleta cuando esté ya? La bicicleta. Vale. Como has nadado 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, ¿no crees tú que...? En principio con una supercompensación de hidratos... A ver si se podría hacer, porque al final es que tiene muchos dependes. Hay gente que a lo mejor le da mayor comodidad hacer eso, o hay gente que le genera más estrés y prefiere hacerlo todo centrado en la bicicleta, claro. Entonces al final entrenándolo, casi cualquier opción es válida. Vale, muy bien. Bueno, y hablando de geles ya, ¿en qué formato lo recomiendas? ¿Líquido, sólido? Esto va un poco por sensación. Va por sensación subjetiva. Es decir, si tienes un estómago de hierro, es mucho más fácil que cuando tienes un deportista que pueda ser un poquito más delicado. Entonces, por problemas gastrointestinales, las bebidas isotónicas son las que menos problemas van a generar. Luego vamos a tener los geles, donde destacan los hidros, ¿vale? Si el gel es mucho más denso, como puede ser el Fitbit, por ejemplo, tendríamos que meter buena cantidad de agua, ¿vale? Porque si no se tira mucho tiempo en el estómago y luego ya nos vamos a barritas y diferentes sólidos. Que ahí pues tenemos bocadillitos salados, bocadillitos con membrillo. Sí, por ejemplo, un ejemplo, Santi el otro hace sábado hizo una tirada muy larga y él quería solo probar geles. Sí. ¿No es verdad? Que hiciste la prueba solo de gel y luego se tuvo que comer una empanadilla en Fuente Álamo porque iba a pájaro perdido. Sí. Entonces me dijo, dice que he hablado con Carlos para meter un bocadillo, algo, pues claro. Yo creo que es demasiado exagerado, ¿no? Porque aunque no sea exagerado, tú mismo te lo haces diciendo, joder, solo esto, al final el cuerpo te va a pedir algo de masticar, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, al final hay gente que con ese dulce y sin masticar está muy cómoda, hay gente que prefiere dulces más sólidos y hay gente que necesita meter un elemento salado combinado con esos dulces, ¿vale? Entonces hay mucho juego. Fruta no... La fruta normalmente es que se va a tirar mucho tiempo en el estómago. Entonces tiene que ser algo muy entrenado. Pero se puede hacer perfectamente, vamos. Que tenga mucha agua, fruta con mucha agua, si no pera. Aunque es complicado comerte una pera, ahora se me entiende, partírtela y tal, pero... Sí, la pera en principio es la menos problemática. Pero por ejemplo la manzana lleva mucha fibra, la naranja te puede dar mucha acidez. Sí, no, eso fuera. Entonces, plátano... si a ti te sienta bien, en principio otra fuente de hidratos de carbono. Yo al final lo que hago es cuantificar que tanto plátano lleva 16 gramos de hidrato. Entonces, básicamente un plátano es como una palatinosa.
¿vale? Glucosa y fructosa. Entonces el cuerpo nos dice, no, es que como es palatinosa es muchísimo mejor que la del plátano. Ya. Y una pregunta personal mía. Yo para el Falco Trail vi que eran muy caras las barritas y todas esas cosas y me encontré en el Lidl unos mazacotes así, estoy haciendo un círculo ahora mismo con las manos, de dátiles con pasas, bueno, no sé, no me acuerdo muy bien todo lo que llevaban. Costaba solamente 2 euros y me costaba como 5 o 6 veces menos que las mismas calorías en barritas. Y dije, pues esto que me llevo. Y la verdad que yo creo que no me vinieron mal. ¿Qué opinas de tomar dátiles y ese tipo de...? Membrillo, dátil, orejón, son fuentes que yo he utilizado, ¿sí? pero sin ningún problema, porque al final es que son hidratos de carbono. ¿No te gusta mucha fibra? Claro, el tema es que hay gente que tiene estómago a prueba de bombas. Claro. Pero en la prueba de bici, si tienes un estómago así medio fuerte y no vas a tener peloteo por el tema de la fibra, se puede utilizar. Yo en pruebas de lo más duro que he planificado ha sido 34 horas seguidas en ultraciclismo y utilizábamos pasas, utilizábamos membrillo, orejón, se pueden utilizar un montón de fuentes. Al final son los hidratos. Sí. ¿Vale? Si no tiene mucha fibra, el problema normalmente es que a veces lleva mucha fibra. Entonces ya si le metes agua, claro, esa fibra se hincha y va a tener asegurado un problema. Yo es que lo probé en Falco Trail, que bueno, es un trail de montaña que al final hay mucho tiempo que se va andando y la verdad que pues, yo creo que lo asimilé bien. También yo creo que aquí depende un poco de la intensidad. A lo mejor un triatleta Ironman de primer nivel mundial, pues claro, roza muchas veces en la bici el umbral. De hecho, Gómez Noya seguramente en el Ironman fue mucho rato por encima de su FTP en bici, segurísimo. Claro, esa gente tendrá que tirar más de geles que a lo mejor de alimentos sólidos. Claro, o sea que al final no te interesa que haya alimento dentro del estómago durante mucho tiempo. Tiene que vaciar muy rápido, porque la gente tiene que saber que la sangre de la zona intestinal se desplaza a la periferia para sudar. Claro. Entonces el riesgo o la posibilidad de digerir cosas es muy complicado porque no tenemos casi nada de sangre. Claro. ¿Vale? Entonces por eso normalmente se producen los problemas gástricos y enseguida la gente tiene sensación de vómito, que lo más práctico es vomitar rápido porque la fisiología ahí manda. No hay sangre y no hay un proceso digestivo adecuado. Claro. Y que sea así en una prueba como Hawái. con el calor que hace ahí. Claro, es que ese es el tema. Es que yo estoy hablando de laboratorio. Claro. Luego las temperaturas y las humedades y el estrés, eso hace que haya mucho menos volumen plasmático en el intestino. En la zona es que se puede dar... Por eso se tiene que ir ahí a adaptarse. Se puede dar el caso de un triatleta que a lo mejor prueba aquí en España su alimentación en su zona de entrenamiento, todo muy bien, y entonces luego se va a correr a Cozumel, por ejemplo, en México, que hay un calor de miedo, y claro, y no le sale nada bien. Todo lo que ha planificado se va al traste, mejor por eso que estás comentando. Claro, es que esto es un mundo. Es que dentro de la planificación nutricional están las condiciones ambientales. Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de competición. ¿Recomendarías la típica dieta disociada, esta que se puso tan de moda hace unos años en semanas de competición? Sí, bueno, a ver, la dieta disociada, lo que sería la inicial, yo no la suelo recomendar, ¿vale? Porque primero son 7 días y es un poco follonera de hacer, y los 3 primeros días de la semana de entrenamiento es difícil completar los entrenamientos con calidad, ¿vale? Entonces, a los pocos años surgió la modificada, en la que se veía que se obtenía el mismo beneficio sin tantos problemas, ¿vale? Pero ya en 2002 hubo un estudio en ciclismo que con 24 o 36 horas se consiguen los mismos efectos beneficiosos que las otras 2 anteriores y realmente es mucho más práctica, ¿vale? Yo, por ejemplo, he hecho la modificada 7 días y es bastante follonera de hacer, es bastante pesada. Entonces, si solo te dedicas a esto, pues la puedes llevar. Claro. Pero si estudias, trabajas, tienes familia, encima entrenas, encima ponte con esto, se complica mucho la historia. Claro, porque la dieta disociada, yo no la suelo dieta disociada, corrígeme si lo estoy diciendo mal, era que los primeros días de la semana, de una semana de competición, compite un domingo, estás con una alimentación básicamente inexistente en carbohidratos, ¿no? Entonces realizar un entrenamiento a mitad de semana para terminar de vaciarte, ¿no? Y luego empezar a cargar hidratos de carbono, ¿no? Claro, ese entrenamiento te va a salir mal sí o sí, y una semana de competición que te salga un entrenamiento mal, pues es algo un poco desmotivante, realmente. Claro, tú imagínate que el martes tienes serie y que tienes que comer una ensalada con salmón a la plancha.
mira cuántas series va a acabar. Básicamente porque yo lo he hecho. Claro. Y yo todas las cositas estas las he ido probando y al final dices, es que, bueno, si tengo una flexibilidad metabólica del carajo, claro que la hago. Pero el 98% de los deportistas seguramente no puedan acabarlo. Claro. Perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, esta pregunta ya creo que la has contestado, ¿no? En la larga distancia, ¿recomienda beber solo agua o un complejo isotónico? Bueno, modificándolo un poco, ¿y en corta? Es decir, un sprint, 750, 20, 5 a pie, ¿meterías isotónico o agua sola con unas sales o algo poco más? A ver, normalmente nosotros tenemos unos depósitos de glucógeno, ¿vale? Que nos da para X tiempo, hora y media, 2 horas. Entonces, el hecho de meter hidratos de carbono durante el ejercicio viene marcado por eso. Si yo voy a hacer hora y 10 y he visto que probando un gel no tengo mejora del rendimiento, ya no necesito ese gel, ¿vale? Aquí es muy importante lo de beber agua sola, ¿vale? En largas distancias, lo que sucede cuando bebemos agua sola es 2 cosas. O primero, que nos puede dar una diarrea, que es el mejor de los casos, o por otro lado, que sería el peor, es que ese agua vaya a la célula, vaya hinchando la célula y la célula se llegue a romper, ¿vale? Eso se llama intoxicación por agua y lo que hace es que se pierda potasio y se pierda mioglobina, ¿vale? Que la mioglobina lo que va a hacer es un fallo renal, ¿de acuerdo? Entonces, todos los problemas en larga distancia que aparecen relacionados con rhabdomiosis, ¿vale? Vienen por ahí, porque bebo mucha agua, pero que no lleva casi nada de sales, ¿vale? Entonces, al final, o tengo diarrea o lo tengo que meter en la célula, y la célula explota. Ostras. Entonces, mucho cuidadito con el tema de beber solo agua, ¿vale? Lo que pasa es que en una maratón el cuerpo aguanta carros y carretes, ¿vale? El cuerpo es muy fuerte y el problema real está en larga distancia. Ok. No, pues mira, eso nos ha dejado un poco Sí, flipado, ¿no? sí, hombre. Tú quieres solo beber agua. Yo había escuchado eso en la hiponatremia, ¿no? Lo había escuchado... Sí, esa sería la otra parte. Yo te he dicho la parte más extrema. Vale. La hiponatremia, pues ya empezamos con ciertos problemas de mareo, de descoordinación, de rampa. Vale, sí. Entonces siempre es muy importante que el agua lleve sales. Vale. Ajá. ¿Vale? Y normalmente el agua va muy baja de sal. Sí. Y las bebidas isotónicas van muy bajas de sal. ¿Y si tomamos pastillas de sales y el agua sola, se podría suplir esa bebida isotónica? Digamos que vamos a tener menos problemas. Bueno, pues aquí está la primera parte de la entrevista. Espero que os haya gustado. Yo creo que la visión que da Carlos es muy interesante, da con datos, explica la verdad muy llano, muy cercano. Y bueno, si tenéis alguna duda, cualquier cosa, ya sabéis que estamos disponibles. No te contestaremos nosotros, sino yo tengo mucho contacto con él, le puedo preguntar acerca de cualquier cosa que os haya quedado con duda. Y ya está, bueno, yo creo que está bien, ¿no, Sebas? Así. Sí, ha estado genial y la segunda parte igual va a estar súper chula. Y nada, y lo vamos a dejar en 2 partes, pues como tú has dicho, para que no se haga tan larga la entrevista, porque al final, entre la intro, la salida y tal, se nos va a ir aquí unos 40 minutos, 45, y para un podcast semanal yo creo que es lo ideal, no subir esto a 1 hora y 15 o 1 hora y 10. Correcto. Entonces nada, lo que tú has dicho, si alguien tiene cualquier tipo de duda, pues que nos la pregunte, nosotros se la pasamos a Carlos y ya está, y a ver si le aporta a la gente y le gusta este tipo de episodios. Muy bien, pues despide el episodio y ya la semana que viene nos volvemos a ver. Venga, pues sí, pues lo vamos a hacer así, nos despedimos. Como siempre, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra página web, por triatlonyotradrogas.com, donde podréis encontrar la forma de contactar con nosotros. Podéis suscribiros a nuestro programa a través de las diferentes plataformas de escucha, como iTunes, iVoox, Spotify, que por cierto he mandado el podcast a Spotify, no te lo he dicho, y creo que está ya. Muy bien. Y cualquier reseña, valoración o comentario será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Caravaca y hasta entonces. Otro desde Murcia, nos vemos.